Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El enorme costo de una ayuda. La viceministra de Hacienda, María Fernanda Valdés, reveló que los subsidios a los combustibles le han costado al gobierno 100 billones de pesos. Insistió en que se acabarán a más tardar el próximo año. Analizaremos todo este tema con el experto Julio César Vera. Dificultades para llenar las vacantes. Aunque muchas empresas generan nuevos empleos, no encuentran a los candidatos con el perfil adecuado. ¿Cuáles son las razones? Analizaremos el estudio que realizó la compañía Manpower Group. Se avecinan billonarias inversiones. El director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, reveló en un foro realizado hoy en Barranquilla que el próximo año se harán inversiones por 212 billones de pesos, pero señaló cómo serán priorizadas las obras. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema que sigue inquietando a muchos colombianos y generando quejas, pero en el que el gobierno no quiere dar su brazo a torcer. Me refiero al desmonte en los subsidios a los combustibles, ayudas que han generado un enorme costo fiscal para los gobiernos nacionales de los últimos años. Para analizar este tema, quiero saludar al doctor Julio César Vera, presidente de la Fundación Shua Energy. Doctor Vera, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches, un saludo especial a todos sus televidentes y un gusto como siempre estar acá. Antes del diálogo con usted quisiera que me acompañara usted y los televidentes a ver qué fue lo que dijo la viceministra de Hacienda hoy, María Fernanda Valdés, sobre este enorme hueco fiscal que ha dejado el subsidio a los combustibles en Colombia. Veamos lo que dijo. Lo primero es ir pagando lo que debemos, que le debemos sobre todo a Ecopetrol, ¿sí? Y en esto hay un plan de pagos acordado además con Ecopetrol, que ya ha ido avanzando y digamos le damos tranquilidad a Ecopetrol de que se les va a pagar lo que se les debe por este dinero del FEPEC. Pero además la otra estrategia es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para empezar a chiquitar ese déficit? Y eso se hace pues con ese aumento de los precios de los combustibles, que ha venido pasando para el caso de la gasolina y todavía no ha empezado para el caso de la CPM. Esto además se ha hecho con mucha responsabilidad. Estamos cada mes evaluando sus impactos en inflación porque en verdad nos preocupa que la subida de los precios de la gasolina pues estén afectando la inflación y en efecto algo lo ha afectado, pero lo importante es que no se desborde la inflación gracias a esto subido y hacerlo de una forma muy responsable para que digamos los consumidores finales no vean esto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces ustedes ven, miren la posición neta del FEPEC, o sea, esto es como la deuda del FEPEC que tenemos. En el 2021 era de 11,4 billones de pesos, el 2022 fue 36,7 billones. Nosotros acabamos de hacer un análisis de, bueno, ¿cuánto ha sido la deuda del FEPEC traído a precios del 2023 desde que se inició el FEPEC? Son 100 billones de pesos, o sea, eso es lo que ha pagado el gobierno para subsidiar el precio de la gasolina. Bueno, yo creo que aquí solamente para mostrarles que el problema del FEPEC en el 2024, si nosotros podemos seguir nuestro plan de aumento de precios de los combustibles sin problema, que lo queremos seguir haciendo en el 2024, ya en el 2024 el problema del FEPEC se terminaría en Colombia. Y no solamente para este gobierno, sino para el resto de los gobiernos que siguen. Y esto pues es un compromiso. Lo más fácil sería seguir subsidiando gasolina y seguir quitando dinero del presupuesto para pagar este fondo. Doctor Vera, pues la cifra es impresionante, 100 billones de pesos desde el año 2007 hasta hoy traídos a valor presente neto. Alguien, aquí tenemos la cifra, alguien me decía en algún momento, no, es que las cosas valen lo que deben valer. Y cuando hacemos como una regulación de precios, fijamos unos precios artificiales, tarde o temprano eso se tiene que pagar y eso genera unas distorsiones y genera, por ejemplo, resultados como estos. ¿Fue una mala decisión subsidiar los combustibles, crear este fondo de estabilización que ya va por esta cifra? 100 billones de pesos. Víctor, yo creo que cada gobierno en su momento, dependiendo de las coyunturas políticas, económicas y sociales, tomó decisiones en relación con los precios de los combustibles que llevaron a que el déficit se aumentara o se redujera en el tiempo. Es muy fácil con el retrovisor hoy venir a decir que las decisiones que tomaron gobiernos anteriores fueron equivocadas, pero creo que si uno se para en el momento que hubo que tomar decisiones, y yo que tuve
esa responsabilidad durante cerca de 11 años en el gobierno, de decidir cuánto teníamos que ajustar el precio de los combustibles a los colombianos, pues obviamente sabemos que cada momento tiene su momento como tal, su coyuntura, y que las decisiones que se toman siempre buscan racionalidad, buscan gradualidad en la toma como tal y generar la menor afectación a los colombianos. Y más que pasamos por momentos muy críticos como una pandemia que afectó muchísimo a los colombianos en sus ingresos, también todo lo que fue el estallido social del año 2021 y sobre todo lo que sucedió entre los meses de mayo y julio, que afectó muchísimo también el bolsillo de los ciudadanos y en especial de algunas regiones del país, y pues obviamente lo que venía siendo una necesidad del país de incrementar su crecimiento económico post pandemia y post estallido social, donde el país necesitaba una velocidad de crecimiento importante para mejorar los ingresos de los ciudadanos. Entonces creo que cada momento llevó a que los gobiernos decidieran y tomaran las mejores decisiones. Entonces creo que juzgar con retrovisor no es bueno. Creo que sí ha sido muy responsable lo que está haciendo este gobierno de avanzar en ese proceso de desmonte en los subsidios de la gasolina, lo cual ha permitido grandes ahorros para el país, y creo que llegó el momento de iniciar también los desmontes en materia del combustible y como tal del precio del diésel, porque el hueco que nos puede generar el diésel también es muy importante, además de un crecimiento en demanda que se viene disparando de una forma importante y que no le conviene al país ni desde el punto de vista energético, ni social, ni económico. Entonces no es que hubiésemos tenido gasolina barata, bueno, eso es lo que vemos nosotros cuando vamos a tanquear por mucho tiempo, sino que una parte de la gasolina la pagábamos con nuestro bolsillo y otra parte salía con el bolsillo del presupuesto de la nación. Y ahí se va acumulando ese déficit de 100 billones de pesos, que simplemente para hacer un comparativo eso equivale a 5 reformas tributarias como la aprobada el año pasado en el primer proyecto tributario del gobierno Petro, o puede alcanzar para darles subsidio de vivienda a 3 millones de familias colombianas. Entonces tiene sentido lo que dice el gobierno nacional: hombre, no sigamos subsidiando la gasolina, dejemos que valga lo que valga para el usuario y más bien cogemos esa plata y hacemos otros programas que lleguen a los más vulnerables realmente. Totalmente, yo creo que es social y económicamente responsable tomar esas decisiones. Yo le sumo unas cifras a lo que usted señalaba. El presupuesto de inversión para el año 2024, en el proyecto de presupuesto que acaba de presentar el gobierno, es de 97 billones de pesos, es decir, la cifra de los 100 billones es equivalente a todo el presupuesto de inversión. Y si uno lo mira por sectores, en el sector transporte, que es el que más va a invertir en 2024, son 7.3 veces el presupuesto de inversión del sector transporte, y en el caso del sector minas y energía, cerca de 12 veces como tal. Es totalmente responsable que en vez de gastar lo que hoy estamos gastando, que para este mes de agosto, con todo lo que se ha hecho en materia de ajustes al precio de la gasolina y lo que está pendiente por hacer en materia de precios del diésel, estamos hablando de un subsidio de casi 2 billones de pesos, que desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde lo que significa redistribuir los recursos en forma eficiente y equitativa, sería mejor invertirlos en el desarrollo económico y social del país, y sobre todo en los colombianos que necesitan de mayores apoyos, y no en beneficiar vía en un insumo que, si bien es cierto, es muy importante para muchos sectores, es un insumo que igual afecta a todos los países del mundo que consumen combustible como tal. Doctor Vera, aquí tengo también otra gráfica que muestra el hueco que dejó para las finanzas públicas ese subsidio, o sea, esa ayuda, cuando el gobierno nos ayudó a tanquear las motos y los carros en el 2021, ahí dejó un hueco de 11 billones de pesos. En el 2022 ese hueco fue inmenso, 36 billones de pesos, creo que todavía se está pagando, ¿no? Para 2023 el hueco es de casi 18 billones de pesos, pero para el próximo año prácticamente se está cerrando el hueco. El déficit es de 0,5 billones, 500 mil millones de pesos. Y esa es la meta que tiene el gobierno nacional. Pasar de aquí, de 2023 a 2024, a esta cifrita de 0,5 que vemos ahí, ¿qué implica para nosotros? ¿Cuánto más va a subir la gasolina y cuánto y cuándo debería comenzar a subir el ACPM en Colombia? Bueno, si uno mira las cifras con corte al día de ayer, porque hoy, digamos, amanecimos con una coyuntura importante, es los anuncios de la reducción de la inflación en Estados Unidos que han llevado a que la tasa de cambio caiga, pero si comparamos con las cifras al día de ayer, hoy tenemos un diferencial en el precio del diésel de
cerca de 8.150 pesos por galón, y en el caso del precio de la gasolina, de cerca de 2.400 pesos, que si seguimos al ritmo de aumento de 600 pesos por mes, estaríamos hablando que hacia finales del año estaríamos equiparando el precio de la gasolina con el precio internacional y dejaríamos de subsidiar los casi 500.000 millones de pesos que hoy estamos subsidiando, y en el diésel tendríamos que hacerlo de forma inmediata. Para poder llegar a esos niveles que el Ministerio de Hacienda señala, implicaría hacer ajustes del mismo nivel que estamos haciendo en la gasolina, porque a precios de agosto, como les decía hace un momento, estamos subsidiando cerca de 1.5 billones de pesos en el diésel, lo cual significaría incrementos de por lo menos 600 pesos, lo cual habría que analizarlo con sus efectos inflacionarios, con sus efectos sociales, en especial sobre el sector transporte, si son viables, y eso determinaría el monto de la reducción y en cuánto tiempo lo haríamos. Si lo hiciéramos a los mismos niveles de la gasolina, estaríamos hablando de cerca de 14 meses para reducir el déficit que hoy tenemos, que es muy importante, y ese diferencial de más de 8.000 pesos que tenemos hoy en el diésel y 4 en la gasolina como tal. ¿Y usted se imagina incrementos en el diésel de 600 en 600, así como ha ocurrido en el caso de la gasolina, 600 pesos cada mes? Social y económicamente va a ser mucho más difícil, en eso tenemos que ser racionales y consistentes. Yo creo que una cifra adecuada es empezar a dar esas señales, y podrían ser aumentos del orden de 300 pesos. Pues creo que sería un límite máximo que el sector podría asimilar. No va a ser fácil para el sector transportador, no va a ser fácil para los consumidores de diésel, pero sí ayuda mucho en materia de reducción de demanda, de eficiencia económica en ese sentido, y también reducir un fenómeno que se ha empezado a dar en el país, es que muchos colombianos de niveles de ingreso alto han venido incrementando sus niveles de utilización de camionetas, sobre todo de alta gama, que utilizan el diésel como combustible, y además reducimos incentivos a que diésel colombiano termine en otros países como contrabando de extracción, generando no solo afectación a nuestras finanzas públicas, sino grandes fenómenos de ilicitud y corrupción alrededor de este tema. Las Toyota, las 4x4, como dice el presidente Petro, pues muchas tanquean con diésel y pues están pagando más barato que el señor de la moto que está tanqueando pues con gasolina corriente. Bueno, aquí yo veo unas gráficas, unas barras, y uno dice, listo, pues bueno, ahí se cierra el déficit, pero muchos analistas dicen, si eso lo hubiésemos hecho en el 2021, en el 2022, para no generar estos huecos, estos déficits, pues imagínense las protestas, los paros, las manifestaciones. Esto se puede cerrar así de sencillo, se le puede subir al diésel. Ya los taxistas han manifestado preocupaciones, han hecho ciertas manifestaciones, y los transportadores de carga pesada también se están oponiendo a una eventual medida así. ¿Qué tan viable cree usted que realmente esto ocurra? Ya lo decía hace un momento, no va a ser un mecanismo fácil, va a tener obviamente mucha gente inconforme, mucha gente que se va a poner a la misma, pero también esto tiene que ir de la mano con otra serie de medidas que le permita a esos sectores económicos que se ven afectados mejorar su competitividad, que el sector transportador tenga mejores vías, que se garantice que la infraestructura del país esté en las condiciones adecuadas, que justifique tener un combustible a su costo de oportunidad, que otros sectores también reciban los ingresos que tienen que recibir por esta vía, y que no se queden entre los intermediarios atrapados los beneficios económicos de aumentos en tarifas. Entonces creo que implica una serie de medidas complementarias para poderle mostrar a esos sectores que el aumento es importante y que se necesita, pero que también el gobierno nacional y el país está haciendo esfuerzos por otro lado para garantizar que estos sectores sean viables, competitivos y obviamente tengan estabilidad en sus ingresos, no solo a corto, sino a mediano y largo plazo. Cuando nosotros echamos un galón de gasolina en la moto, en el carro, o el señor taxista, el dueño del aerovan, en fin, pues digamos hoy estamos pagando casi 14.000 pesos, pero creo que una buena parte es el costo del combustible como tal, hay otra parte relacionada con el transporte, pero una buena parte de esos 14.000 pesos más o menos son impuestos, ¿no? Y muchos dicen, hombre, bueno, listo, paguemos la gasolina que tengamos que pagar, pero si le reducimos o si hacemos una rebaja en los impuestos que hay por dentro en la gasolina, de pronto se puede compensar y al final algo de la subida, y al final puede que no sea tan doloroso para los consumidores finales. ¿Eso se puede hacer? ¿Cuál sería el impacto de reducir los impuestos que tienen los combustibles? Excelente pregunta, Víctor. ¿Cuánto pesan hoy los impuestos en la gasolina y en el diésel? En el caso de la gasolina, hoy tenemos un 19% del precio son impuestos. De ese 19%, más o menos la mitad corresponde a impuestos de carácter nacional, donde hay una
fracción interesante que es los llamados impuestos a la contaminación o el llamado impuesto al carbono, y la otra mitad son impuestos de carácter local y regional vía la sobretasa. ¿Cuál es el efecto de reducir los impuestos? Que en general, sobre todo los municipios principales y las ciudades capitales del país, tienen comprometida esa sobretasa para el desarrollo de proyectos estratégicos como, pues obviamente lo que ha sido la ampliación de los sistemas de transporte, los principales corredores viales que las ciudades están desarrollando, y mucha la inversión social de las grandes ciudades están comprometidos con la sobretasa, por lo cual no creo que sería una buena medida reducir la sobretasa como tal, ni a la gasolina ni al diésel, que van a financiar esos proyectos estratégicos de las ciudades. Hay otros impuestos como el impuesto nacional a los combustibles, que más o menos es un 4% del precio final, que sí podría ser un impuesto que se pudiera manejar como un impuesto variable dependiendo del nivel de precio internacional de la gasolina, el diésel y como tal el petróleo, y que podría ayudar a mitigar ese impacto sobre los consumidores finales. Para ello se requeriría hacer un esfuerzo de carácter legal, porque implica el trámite de una ley en el Congreso de la República, pero ha probado ser una buena medida. Y otro elemento que sería importante, es algo que ya había hecho el país en el año 2012, que fue quitarle la volatilidad a los impuestos de los combustibles como tal, que cuando incremente el valor del producto no se incrementen los impuestos. Eso fue cambiado con la reforma tributaria del año 2016, y hoy cada vez que aumenta el precio del producto vía el IVA hay un aumento adicional. En el 2019 se hizo un esfuerzo de reducir el IVA del 19 al 5% en el caso de la gasolina y el diésel, pero sigue habiendo una volatilidad adicional por el efecto de la variación en sí del producto. Se podría pensar nuevamente en que ese IVA fuera un valor fijo, solo de indexación anual, y no que fuera volátil o ad valorem y que fuera cambiando mes a mes en la medida que el precio se aumente. Eso ayudaría también a que el precio tuviera un menor impacto sobre los consumidores y a que tuviéramos obviamente menor animadversión de los usuarios frente a los cambios en el precio del producto. Pero me quedo entonces con esas reflexiones. Algo se podría hacer por el lado de los impuestos. Doctor Vera, feliz noche, muchas gracias. Gracias, Víctor, y como siempre a la orden, y un gusto poderles colaborar. Enorme roto para las finanzas públicas ha dejado este subsidio a los combustibles. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere detalles sobre una operación exitosa realizada hoy por la compañía Transmilenio para financiar ciertos proyectos en la ciudad de Bogotá. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. En Colombia y en muchos otros países se está presentando una contradicción en el mercado laboral, y es que muchas empresas crean empleos, pero no siempre es fácil llenar esas vacantes bajo los requerimientos, el perfil del personal que estén buscando. Así lo demuestra un estudio de Manpower Group, y por eso le quiero dar la bienvenida a la doctora Mónica Flores, presidente de Manpower Group para Latinoamérica. Doctora Flores, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por este espacio. Efectivamente, como comentabas, en Manpower Group hacemos una encuesta cada año donde le preguntamos a empleadores del mundo si tienen problemas o no para conseguir a los candidatos que requieren en el momento indicado. A nivel global, entrevistamos como a 40,000 empleadores, y en cada país una muestra representativa por sector y por región. Para 2023, del total de los empleadores que entrevistamos a nivel global, el 74% dijo que tenía problema en cubrir las vacantes. En Colombia, este número fue del 64% para 2023. Este número es muy alto, es uno de los más elevados de los últimos 17 años, lo cual habla de la desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mundo del trabajo y la necesidad de acelerar el empate de talento disponible con las vacantes que tienen las organizaciones. Pero ¿por qué ocurre esto, doctora Flores? Me llama mucho la atención porque en Colombia el desempleo pues, ha venido cayendo, hemos tenido unas cifras muy buenas en los últimos meses, pero estructuralmente tenemos un desempleo por encima del 10%, en 2 dígitos, y uno pensaría, hombre, si se abre una plaza laboral, mejor dicho, hay 1.000 personas interesadas en ocupar esa vacante, y seguramente para un empresario, en medio de unas cifras de desempleo altas en una economía, debe ser fácil conseguir personal. ¿Por qué ocurre lo contrario? A ver, el que haya mucha gente buscando empleo no quiere decir que sepan hacer lo que las organizaciones necesitan. Entonces, es ahí donde está el desequilibrio entre la oferta y la demanda de talento. ¿Qué ocurrió a raíz de la pandemia? Pues cambiaron las necesidades de las organizaciones y se volvió más sofisticado el mercado laboral.
no solo buscamos competencias duras, conocimiento académico, conocimiento técnico, sino ahora buscamos además competencias blandas, que tiene que ver con el liderazgo y la influencia social, con la capacidad de entender el mundo digital, con la innovación, con la creatividad y sobre todo con la capacidad de aprender todo el tiempo de distintas cosas, lo cual nos hace adaptarnos más rápido. Entonces sumó el número de requisitos que las organizaciones piden de los candidatos para ocupar los puestos vacantes. El mundo es más sofisticado ahora que antes de la pandemia. Todos estamos en la era digital, cambiando nuestra forma de aprender, de divertirnos, de consumir y, por supuesto, de trabajar. Y las organizaciones hoy enfrentan un ambiente hipercompetitivo donde es esencial adaptarse rápidamente. Por eso son más exigentes a la hora de buscar talento. Con un ejemplo, por ejemplo, una compañía que esté, no sé, se me ocurre cualquier cosa, necesitando un contador para la empresa. Y listo, aparece el señor contador con su título, yo soy contador, soy el perfecto para este cargo, pero de pronto la compañía ve que esa persona como que es tímida, como que no tiene otras habilidades, como que no juega muy bien con el Excel. No sé, se me está ocurriendo un ejemplo. ¿Podría ser rechazada por esa compañía esa persona? Claro que sí. Antes el requerimiento era, quiero un contador que sepa las reglas básicas de la contabilidad, que sepa llevar los libros, que entienda los indicadores financieros y un estado de resultados y un balance. Ese era el requerimiento antes. Ahora quieres a un contador que sepa hacer eso que antes pedías, pero que además sepa trabajar en equipo, que sea capaz de interactuar en un equipo virtual quizá con otras naciones del mundo, que hable inglés, que inspire a sus colaboradores, que ejerza esta influencia social dentro de su equipo de trabajo y que además sea innovador y se adapte rápidamente. Porque necesitamos gente no solo que sepa hacer una tarea o que sepa seguir instrucciones, necesitamos personas que innoven, que ayuden a la organización a reinventarse en nuevos modelos de negocio. Entiendo. Bueno, no sé si buscar culpables, pero no sé, ¿de quién es la responsabilidad o cuál es el problema para que exista este desbalance entre la oferta y la demanda? Puede ser un problema de mis padres, como mi papá fue futbolista, entonces yo tengo que ser futbolista y ya, pero no, a mí me gusta es otra cosa. O no sé si sea de pronto culpa del estudiante que quiero estudiar una cosa que de pronto no tenga mercado, o no sé si es culpa de las instituciones educativas que no están formando para el trabajo, o de las propias empresas que de pronto no están también formando a sus empleados. Mira, es un poco de todo. Hoy las organizaciones invertimos más que nunca en capacitar a nuestros equipos, porque es mucho más fácil que aprendan cuando ya tienen inmersa la cultura y los valores de la organización. Pero quizá hace falta mucho más inversión. Hace falta información en el mercado para que los padres de familia puedan orientar a sus hijos sobre las carreras que hay que estudiar. Le tenemos miedo en general a las matemáticas, a las ingenierías, porque son carreras de hombres o son muy difíciles y entonces preferimos que estudie cualquier otra carrera que no tenga que ver con estos temas STEM. Y eso está mal porque las ofertas de trabajo atractivas están en STEM. También los individuos tienen que apreciar la información que existe en el mercado y estar dispuestos a seguir aprendiendo, que tienen que invertir tiempo, quizá un poco de dinero, pero tienen que ejercer esta capacidad de actualizarse en conocimientos para estar competitivos en el mundo del trabajo. Y lo que pasa en América Latina, que es un tema más difícil de resolver, es que no los planes de estudio están adecuados al siglo XXI. En la mayoría de los países de la región tenemos programas que fueron diseñados en 1950, en 1970, que poco tienen que ver con lo que se necesita hoy en día. No todos los países tienen planes oficiales que incentiven el análisis, la innovación, el trabajo en equipo, la creatividad. Estamos basados en aprendizajes de memoria, donde lo importante es sacarte 10 y no necesariamente evaluar lo que aprendiste y lo que puedes hacer con lo que tienes aprendido. Es una responsabilidad de todos, claro, desde los gobiernos para acelerar estos planes de estudio adaptados a la modernidad, el individuo estar dispuesto a seguir aprendiendo y entender que aunque se reciba no es suficiente ya. Hoy un título puede perder vigencia en 2 años, claro. porque la tecnología y el mundo va más rápido y las organizaciones con este deseo de invertir para tener mejor talento y triunfar en el mundo de los negocios. Unos consejos, digamos, si yo quiero tener esas habilidades
que hoy están demandando desde el mercado laboral, independientemente de mi profesión? ¿Qué debería hacer yo si quiero ser atractivo para una empresa? ¿Formarme en qué? ¿Aprender qué? Mira, hoy hablamos de confiabilidad y disciplina como una de las competencias más atractivas para las empresas. Esta capacidad de hacer las cosas que tienes que hacer sin necesidad de tener un jefe que te esté vigilando todo el tiempo. Capacidad de adaptarte rápidamente a nuevos entornos. Creatividad que tiene que ver con inteligencia e imaginación. Y esto se desarrolla leyendo, viendo podcasts, leyendo artículos, libros, entender el mundo en general. Pensamiento crítico y análisis es entender las matemáticas, para qué sirven. Obviamente no vamos a sacar raíces cuadradas toda la vida en el mundo del trabajo, pero tenemos que tener este pensamiento lógico-matemático para sacar conclusiones y buenas decisiones. Lo que te decía de aprender todo el tiempo, porque el éxito, y esta frase a mí me gusta mucho, el éxito no depende de lo que sabes, sino de lo que eres capaz de aprender. Y eso es crucial para ser atractivo al mundo del trabajo. Entonces, a los jóvenes que están saliendo de las escuelas, de las universidades, yo les diría, no piensen que con eso es suficiente. Van a tener que seguir estudiando toda la vida, porque lo que aprendiste hoy quizás sea obsoleto muy pronto. A las organizaciones, yo les diría, es primordial invertir para formar las competencias que necesitamos en los siguientes 2 años, en los siguientes 5 años, en los siguientes 10. Y hay que construir una marca empleadora y hay que motivar y retener al personal para que podamos ser competitivos a nivel global. A los padres de familia les diría, hay información disponible en el mercado. En la página de Manpower Group, www.manpowergroup.co de Colombia, están todos los estudios y encuestas que hacemos cada año, donde provee información, las carreras más demandadas, las competencias requeridas, los puestos mejor pagados, cómo se está moviendo el mundo del trabajo en términos de liderazgo y de potencial. Y esa información está ahí, hay que leerla, porque ya no es tan fácil como antes tener un trabajo, y menos, hoy ya no buscamos un trabajo para toda la vida. Buscamos un trabajo que nos mantenga al día y que nos haga mejores personas en un tema holístico. Y así es como cambia el mundo. No, claro, no, tantas cosas, pero muy interesante este diálogo, doctora Flores. Prometo invitarla más seguido porque seguramente saldrán muchas inquietudes de nuestros televidentes. Muchas gracias por estos minutos. Una feliz noche. Encantada de estar contigo. Gracias. Desde Manpower Group. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es el nuevo lema con el que el gobierno promoverá en el mundo entero el turismo hacia nuestro país, también la inversión, para promocionar a Colombia ante el mundo. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, muy importante para Bogotá, 705.000 millones de pesos y corresponde a los recursos conseguidos hoy por la compañía Transmilenio para financiar la construcción de nuevas troncales de este sistema de transporte masivo en Bogotá. Entre ellas, las que irán por la avenida Ciudad de Cali y por la avenida 68, troncales que alimentarán al sistema metro. Los recursos fueron conseguidos a través de una emisión de títulos en el mercado de la Bolsa de Valores de Colombia. Y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, anunció hoy millonarias inversiones que se avecinan en todo el país. Sin embargo, dijo que el gobierno nacional quiere articular los proyectos con las regiones para que haya una mayor eficiencia en todos estos planes. Veamos. En general, nosotros estamos, cuando sumamos el presupuesto general de la Nación, cuando ocupamos sistema general de regalías, sistema general de participaciones, recursos de los municipios y de los departamentos, el país puede contar en el 2024 con 212 billones de pesos, que es una cifra importante, pero esa cifra se puede potenciar si hay articulación. Otra de las conclusiones del foro es la Nación tiene que trabajar con los gobernadores, la Nación tiene que trabajar de manera articulada y todos tenemos que trabajar de manera articulada. El uso de regalías, por ejemplo, que dependen mucho de los gobernadores, no se puede gastar en proyectos que no estén articulados a otras prioridades nacionales. Hay que trabajar de manera conjunta para que los recursos se puedan utilizar bien. Y este sábado habrá una nueva jornada de Bogotá Despierta en el comercio de la capital del país. Sobre este tema nos cuentan detalles Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá. Veamos.
Bueno, tenemos este sábado 12 de agosto otra jornada de Bogotá Despierta, esta vez acompañando el cumpleaños de la ciudad, donde el comercio pues va a estar nuevamente abierto en horario extendido, la gran mayoría van hasta la mitad de la noche y tenemos incremento del pie de fuerza de la policía. En el anterior Bogotá Despierta vivimos un incremento de las ventas del 25%, hasta el 25% en la mayoría de los establecimientos comerciales, y en esta ocasión la gente nuevamente puede salir a encontrar todo tipo de oportunidades y de promociones que tiene el comercio, buscando activar la economía, generando más empleo y haciendo un uso mucho más eficiente de la infraestructura de la ciudad. Y además, con la movilidad tan complicada que tenemos hoy en día, es una oportunidad para que la gente pueda hacer las compras en tranquilidad y con el apoyo de la policía de la ciudad. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana se ubica otra vez por debajo de los 4.000 pesos. Para mañana, les digo, será de 3.955 pesos con 23 centavos. Cayó más de 76 pesos el dólar. Mercados en el mundo muy influenciados por cifras positivas de inflación en los Estados Unidos. El petróleo de referencia Brent para Colombia tuvo una caída de 1,31%. Se ubicó en $86.40 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.312.000 pesos por carga. Para mañana, índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,14%, acción más valorizada, Grupo Sura, con una ganancia de 2,22%. Y la acción que más cayó fue la de Preferencial Bancolombia, con un retroceso de 3,44% después de que la compañía reportara resultados financieros. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El Ministerio de Comercio y Fontur lanzaron hoy un nuevo lema de marca país. Ahora será Colombia, el país de la belleza. Y este será el eslogan para promover en todo el mundo los atractivos naturales, culturales e históricos que hacen de nuestro país un destino único para los negocios, para la inversión, para el turismo también. El gobierno destinará 28.000 millones de pesos en la promoción publicitaria, capacitación de la gente en las regiones cobijadas y apoyo a los operadores turísticos. Para 2026 se esperan 7,5 millones de visitantes no residentes a Colombia, aunque el gobierno espera que lleguen a ser en algún momento 12 millones. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.